Bueno, seguimos en esta serie de entrevistas para conocer qué es lo que se trata en esta jornada Familia y Comunidad que se celebran, como saben, cada año en Agüimes por parte de la Concejalía de Servicios Sociales. Y hoy nos acompaña José Manuel Rodríguez Pellejero. Él es doctor en Psicología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en Psicología Clínica y además compatibiliza la labor docente con el trabajo de campo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Está en el marco de estas jornadas para hablarnos sobre niños invisibles, el desarrollo evolutivo hacia la exclusión social. Al menos ese es el título. Ahora iremos desgranando de qué se trata. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, bien. Muchas gracias por la invitación y bien hallado. Nosotros encantados de charlar sobre estos temas que a un sector amplio de la población se le escapa de las manos, porque cuando hablamos de niños invisibles, cuando hablamos de, bueno, la exclusión social es más comprensible, pero son términos que no están que no lo domina todo el mundo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de niños invisibles? ¿A qué nos estamos refiriendo? Claro, en realidad es un término un poco técnico, pero muy ilustrativo para hacer referencia pues, a esa gran cantidad de niños que están teniendo un desarrollo atípico en la infancia debido a que no tienen las condiciones necesarias para desarrollarse tanto a nivel cognitivo, a nivel afectivo, incluso a nivel físico, ¿no? Entonces, son niños invisibles porque no son aquellos que están recibiendo un maltrato activo, sino aquellos que están de alguna forma recibiendo otra forma de maltrato, que es el maltrato pasivo, ¿no? Donde no se atienden las necesidades del niño. Niños invisibles a las estadísticas, niños invisibles a los planes de intervención, niños invisibles también a la afectividad de sus madres, muchas veces niños que se esconden de sus padres. Entonces es un término que en realidad viene a subrayar una realidad que es poco visible, pero que no es tan minoritaria, ¿no? Y que inevitablemente conduce a la exclusión social. Sí, bueno, no sé si inevitablemente, pero sí mayoritariamente. Una vez que el niño nace en unos contextos de exclusión social, su desarrollo se va a ver de alguna forma afectado y si alguien no lo remedia, pues tiene muchas papeletas para perpetuarse en esa situación de exclusión social. Pero no en ningún caso va a ser determinante, porque el ser humano tiene en realidad muchas capacidades y la relación que se puede producir fuera del hogar pues puede tener también un impacto importante y de alguna forma venir a proporcionar contextos de desarrollos que no ha tenido a lo mejor en su familia, en su barrio, en su... Al final esto es la presentación de unos resultados que se desgranan de un estudio que se realiza, ¿no? sobre estos asuntos y que concluyen, entre otras cosas, ¿no? Que no es inevitable, como yo presentaba, sino que efectivamente si no se ponen los remedios, pasará así, pero se pueden poner los remedios, ¿no? Es cierto que lo que se viva en el entorno familiar en la primera etapa de la vida te condiciona en gran parte para tu desarrollo posterior, ¿no? Pero no tiene por qué ser inevitable, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, así es. En realidad los estudios sobre el impacto de la exclusión social y la pobreza en la infancia están ahora en un momento de auge, donde el impacto no solo sobre las habilidades sociales o cognitivas o sobre la inteligencia, sino ya sobre el propio desarrollo neuronal y a nivel incluso físico, la pobreza está dejando una huella. Actualmente hay muchos estudios que van en esa línea. Nosotros lo que estamos haciendo es ver de qué forma un apego, un trastorno en el vínculo de apego en la infancia, en la primera infancia, o posteriormente dificultades con el proceso de mentalización, de atribuir mente al otro, a una edad más en la infancia, más en la niñez, sobre los 4 o 5 años, o posteriormente en la adolescencia, que son momentos claves en el desarrollo, de qué manera esas condiciones de vida, esa desconexión con el otro, con la madre, con el contexto, de qué manera eso está dejando una huella neuropsicológica, ¿no?
Y bueno, algunos datos hemos encontrado con respecto al tipo de apego que se da en poblaciones de exclusión social, diferente al que se suele dar en poblaciones en familias estructuradas y en poblaciones con otras condiciones, ¿no? A nivel de apego, a nivel de mentalización, aún no hemos profundizado, no estamos midiendo, pero también a nivel de funciones ejecutivas, que es un área de la corteza prefrontal que termina de desarrollarse sobre los 16, 17 años, lo que ocurra en esos momentos va a determinar pues, que ese área se desarrolle correctamente. Y ahí también tenemos algunas evidencias de que la población con exclusión social podría estar tomando decisiones pues, erróneas una vez tras otra a causa de un desarrollo disfuncional, ¿no? de esta zona cerebral, ¿no? De la corteza cerebral. Porque además la situación que estamos en este momento viviendo no contribuye positivamente en nada para combatir todos los peligros, ¿no? Al contrario, se agrava muchísimo más. Hombre, vamos a ver, una cosa que a mí me gustaría, y me alegra que me hagas esa pregunta. Una cosa que quiero que quede clara es que la exclusión social no es un problema psicológico. La pobreza no es un problema psicológico, es un problema social, o yendo más allá, es un problema político. Evidentemente, el momento político y social actual pues, es un momento de donde se está generando mucha exclusión. Salir de esta exclusión cada vez es más difícil, no solo porque el sistema, este sistema político, esta corriente neoliberal que hay ahora mismo en Europa, se alimenta en realidad de pobres y genera pobres, no solo por eso, sino porque también la conexión con el otro se está dificultando, la conexión con el igual, la conexión se está dificultando de otras muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el niño ya no juega en la calle con los iguales, ahí hay una relación de apoyo, ¿no? Esos lugares de encuentro del menor con el otro, con el adulto, con el niño de su edad, esos lugares están también desapareciendo. Entonces, también por eso, no solo por el impacto económico que se está produciendo, sino también por ese haberle quitado la calle a los niños, por ese haber construido relaciones en lo virtual que se confunden con las relaciones de proximidad, que es donde se desarrolla en realidad pues, estas funciones ejecutivas y esta forma de autogestión, esta personalidad. Entonces, este momento donde la tecnología parece que por un lado pues, nos está trayendo grandes beneficios y grandes satisfacciones, pero por otro lado está trayendo también grandes desencuentros, ¿no? Yo creo que eso tampoco está ayudando demasiado. Nos podemos encontrar muy cerca y a la vez muy lejos, ¿no? En el trato personal, en el mirarnos a los ojos, en el hablarnos los unos a los otros. Al final es absolutamente evitable, ¿no? Volviendo a recurrir a la misma palabra. Se pueden hacer cosas para intentar, al menos intentar, erradicar estas situaciones, para intentar no evitarlas, ¿no? Para intentar evitarlas. Eso es lo que nos debe quedar, intuyo, ¿no? No nos podemos quedar en el existe este problema porque es cierto y es gravísimo, sino en que tenemos retos por delante y en que hay mucho camino que recorrer, ¿no? Efectivamente. Y en realidad el trabajo quizás del psicólogo, del trabajador social, que es un trabajo que tiene que ver con la rehabilitación de estas capacidades de relación, la rehabilitación de esta capacidad de autogestión que se ve afectada cuando uno se desarrolla en esa desconexión, es solo una parte muy pequeña del trabajo. Ya repito que la exclusión social es un problema social y que no con la rehabilitación se van a conseguir que esto se pare. En realidad son otro tipo de medidas, ¿no? Medidas más estructurales que tienen más que ver con un reparto más igualitario de la riqueza, medidas que tienen que ver quizás con otro tipo de ayuda. Ahora mismo hay colectivos bastante activos reivindicando la prestación canaria de inserción y estas son medidas que tienen mucho que ver con evitar este daño que luego pues, más tarde puede ser irreparable, ¿no? Es decir, si procuramos contextos óptimos de desarrollo en la infancia,
no vamos a tener posteriormente que atender a esas personas sin hogar, a esas personas que están con problemas de conducta, con trastornos de personalidad y un montón de consecuencias fruto de ese desarrollo. Porque al final, y se me estaba ocurriendo, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Detrás de lo que vemos hay una realidad, hay una serie de condiciones que hacen que lo que vemos sea lo que es, ¿no? Bueno, muchas gracias por estos minutitos, han sido pocos pero lo suficientes para al menos despertar conciencias, ¿no? Y el interés también de personas que en torno a este tema a veces no se paran a reflexionar, y gracias a esta conversación pues al menos se lo piensan, ¿no? Al menos piensan un poco sobre el asunto. Muchas gracias por presentar este trabajo en la Jornada Familia y Comunidad, y a disfrutar lo que pueda, que sé que es poco, de Agüimes también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros seguimos en esta serie de entrevistas, en esta serie de encuentros con los ponentes de la Jornada Familia y Comunidad.